Ana, un placer tenerte aquí en Contemos un Cuento. Un placer para mí también estar contigo, con todos vosotros esta tarde aquí. Bienvenida. Contemos un Cuento es un espacio nuevo que se está creando. Hoy es la segunda edición y lo hacemos desde la cuenta de Facebook de la editorial Descler de Bruguer y también de la página Contemos un Cuento, ¿no? Es una idea que sale compartida, la empujo yo, pero bueno, Manuel Guerrero, el director de edición de la editorial, pues se anima a que intentemos dar difusión no solo a los cuentos escritos dentro de la editorial, sino también a los populares y los tradicionales, ¿no? Intentando rescatar ese mundo mágico, simbólico que presentan los cuentos y que aprovechamos los terapeutas en ese entorno de conexión con el niño, ¿no? Para transmitirle recursos y ayudarle a identificarse con personajes que le pueden aportar también proyecciones nuevas de sí mismos. Entonces, pues lo cierto es que la editorial tiene publicados varios cuentos y mucho material también, muchos libros psicoeducativos y uno de esos, ¿verdad?, es el libro que habéis escrito tú y tu compañero Pedro Marcos sobre los miedos y cómo los cuentos nos ayudan a afrontar muchas cosas y cómo los cuentos nos ayudan a curar. Sí, efectivamente es un libro que escribimos entre los dos, Pedro y yo, Pedro Moreno y yo, que bueno, él hoy no está aquí porque tenía muchísimas cosas que hacer, pero vengo yo en representación de los dos. Efectivamente, después de tiempo de estar trabajando en la consulta y sobre todo, ya no solo con adultos, sino con niños, el tema de la ansiedad y de los miedos en general, pues nos dimos cuenta también por nuestra experiencia personal siendo niños y adolescentes de cómo sentirte protagonista, como tú muy bien has dicho antes, de un cuento en el que se van elaborando los detalles, las imágenes, las emociones, la vivencia de esos miedos y al mismo tiempo dándonos las herramientas y sentirnos protagonistas de eso facilitaba el que al final el niño, no la primera vez, muchas veces que le cuentas el cuento, pero a base de recrearlo día tras día, empezaba a eliminar el miedo, la emoción de miedo y a destruir dentro de su mente, autosugestionándose, todos aquellos detalles que le hacían quedarse enganchado día tras día al miedo. Da lo mismo que sea la oscuridad, da lo mismo que fuese a los animales, a los seres inexistentes o que ellos creen que existían, ¿verdad? Como pueden ser los fantasmas, los espíritus, o el hecho de enfrentarse, por ejemplo, a estar solito en casa o incluso irse a casa de algún amigo. Bien. Sí, lo has dicho, el valor hipnótico, y en el libro también es algo que destacáis, ¿no? Cómo a través de la prosodia, el ritmo, el niño va entrando en ese estado hipnótico que le ayuda en la resolución de lo que tiene que afrontar. Sí, porque ya sabes, yo creo que todos nos damos cuenta de que en función del ritmo, si el ritmo de nuestra voz se acompasa a la respiración, aunque inicialmente la respiración sea agitada, entonces los primeros segundos tú te adaptas a esa respiración, pero luego tu forma de respirar, la nuestra, la del que cuenta el cuento, y el ritmo lo vamos haciendo más lento, entonces el niño o el adulto da lo mismo, ¿verdad? Se va compasando a ese ritmo. Pero es que luego, en función de cómo transmitas la emoción, si por ejemplo estamos describiendo al protagonista o al miedo que tiene el protagonista del cuento, la emoción de susto o de alegría cuando ya se siente mejor, ¿verdad? Es decir, subimos el volumen, lo hacemos más musical, con cierta musicalidad, la expresión del gesto, el cómo mira a los ojos, el que cuenta el cuento, a los ojos del niño para captar su atención, quedas atrapado en eso. La mente tiene la necesidad de atraparse en la sugestión y al mismo tiempo de sugestionarse luego, ¿no? La sugestión de otro
y sugestionarse. Bueno, porque es una forma, yo creo, no sé si estarás conmigo en eso, en esto que te voy a decir, que el ser humano, con esa herramienta tan potente que tiene de autoconvencimiento, ¿sí?, tiene la capacidad o bien de sentirse con una emoción muy negativa, muy intensa, por ejemplo, con mucho miedo, como estamos con el tema de los cuentos, como sentirse la persona más valiente de este mundo. Entonces, es una herramienta que el ser humano tiene para ir gestionando sus emociones. Si la persona se queda atrapada en la emoción negativa, pues difícilmente va a poder avanzar. Entonces, esa herramienta es la que se utiliza con los cuentos. Coincido contigo, ¿no? De hecho, los niños, cuando escuchan los cuentos, muchas veces ellos mismos los van interpretando. Y al interpretarlo con el movimiento, ponen en marcha las acciones del héroe, del protagonista, ¿no? Y aún esa sugestión toma como más cuerpo, se corporiza más. Claro, claro, te sientes eso, el protagonista del cuento. Y los niños hasta una edad determinada, pues eso, los 9, los 10 años, los 11, ¿no? Disfrutan el momento, el instante, sienten la emoción que están sintiendo en ese instante. Están muy liberados del exceso de juicio, de elaboración mental. De hecho, es muy curioso. O sea, si observamos unos niños jugando en un parque, sabes que son amigos, ¿no? Los ves que están ahí disfrutando el uno con el otro. Imagínate, vamos a imaginarnos que están tirándose por un tobogán, ¿no? Están jugando, ¿vale? Y tienen un orden, uno detrás del otro. Y de pronto uno de los amigos empuja al que está delante y se cuela. Bueno, pues al que le han quitado el puesto se puede volver con una cara de enfado, porque está sintiendo una emoción de rabia porque le han quitado el puesto. Y aquí en Murcia se diría, ya no te adjunto. Es decir, ya no eres mi amigo, ¿no? Y se va enfadado y tal. Cambian de juego 5 minutos después y se le ha olvidado. Porque viven, o sea, es tanta la emoción que tienen de jugar ahora a la pelota en vez del tobogán con los mismos amigos, aunque le hayan quitado el puesto y se han enfadado, viven la emoción del instante. Claro, un cuento tiene esa capacidad de generarte un montón de emociones por instantes, ¿no? Entonces el niño lo que hace es colarse con cada una de esas y vivir, como tú dices, lo irradia por todos los poros. Si un niño está enfadado, se pone, ¿vale? De pronto cambia y para jugar a la pelota y le encanta tanto que vive la emoción del instante. Lo que los adultos, lamentablemente, a partir de una edad determinada, tenemos que aprender de nuevo. Yo creo que en eso las personas muy mayores, cuando ya están, como yo digo, de vuelta de todo, es decir, que están a gusto con su vida, vuelven a ponerse en ese instante en el que la emoción la vive en el momento. Ya no juzgan, no analizan, no valoran qué es lo que va a pasar después, ni lo que pasó. Es decir, no están constantemente con el ánimo triste de lo que pudo haber sido, es decir, trayendo el pasado, oyéndose al futuro y generándose cierta ansiedad. Viven el instante. Entonces, es maravilloso. Emocionalmente hablando, su nidito de emociones es igual que el de los niños, ¿no? Entonces, yo quiero saltarme toda esta época y voy a ver si me jubilo pronto y envejezco rápida para ver si puedo disfrutar con tanta capacidad de autosugestión que es importante. Esa autosugestión les ayuda a convertirse en protagonistas, ¿no? Sí. De la emoción que sea, ante el miedo que sea. Iba a decir que desde ahí también animo a los que nos estén escuchando a que sean protagonistas activos y nos puedan hacer preguntas o puedan hacer comentarios que podemos atender desde el directo. Y en ese protagonismo del niño hace que el mensaje que se le está transmitiendo, de alguna forma, como lo vive con la emoción, luego lo pueda trasladar a su vida. Claro, yo creo que lo que sucede ahí es que se siente el protagonista, como tú muy bien dices, y como consecuencia absorbe todas las peculiaridades, todas las variables que definen a ese protagonista. De hecho, muchas veces los niños modifican al protagonista. Sí, pero es que creo que no era tan alto, no es más bajo. Y no se están dando cuenta que están adaptándolo, aunque nosotros intentemos hacer al protagonista con algunas características similares
para que eso todavía les sugestione más, sin ser excesivo, porque si no se dan cuenta, pero ellos mismos la van modificando. No, yo creo que no, eso no, así, no iba de rojo, iba de azul. Entonces te das cuenta que ellos en ese momento bien. Absorben las características, los matices, las variables, lo que define las emociones de ese protagonista del cuento, porque es lo que necesita. La mente lo que necesita es saber, no desde la razón, sino desde lo que la emoción en ese momento quiere adquirir, que ese protagonista tenga todos los recursos que yo necesito para sentirme bien. De hecho, muchas veces proyectan, creo que lo has dicho tú antes, un montón también de situaciones, de sucesos, de frases, de pensamientos que ellos están viviendo en los días anteriores, en esas semanas previas. Cuando ellos empiezan, porque muchas veces en consulta lo que también hacemos es que ellos luego nos devuelvan un poquito trocitos de ese cuento, para ver de qué manera lo han absorbido, o sea, una especie de medida para ver el desarrollo, ¿no? La evolución de ese miedo. Y entonces te das cuenta de que según pasan los días todavía adaptan más al personaje, a sus necesidades y reproducen un montón de sucesos, de cuestiones que a lo largo de esos días les han estado sucediendo. Es así. Entre los comentarios que nos llegan nos dicen cómo se identifican con las emociones, ¿no? Cómo realmente terminan vivenciando la emoción que se está compartiendo en el cuento. Sí, hasta el punto de que supongo que les habrá pasado a muchos, a mí me ha pasado, por eso me incluyo en el NOS, que te están contando un cuento y llegas a quedarte tan dentro como si te metieses en la historia, porque recordemos que el cerebro no está escuchando solo, sino que genera toda la película en la cabeza. Entonces el niño se mete en su propia mente como si fuese un cine en el que está dentro. Y entonces, claro, llega un momento en que estamos tan hipnotizados, por así decirlo, que no estamos donde estamos. Si tú ahora mismo me estuvieses contando un cuento y yo me estoy metiendo en tu cuento, yo dejaría de estar aquí, en esta librería, ahora mismo, teniendo la librería detrás, estaría sintiéndome dentro del cuento. Con lo cual las vivencias emocionales son todavía más fuertes. Cuando le pides al niño que abra los ojos, porque los cuentos muchas veces se los contamos pidiéndole que cierren los ojos para que se metan todavía más en esa película interior autosugestionante que sin darse cuenta ellos están generando dentro de su mente, dentro de su sistema emocional. Cuando abren los ojos es de sorpresa, es como si de pronto los hubiese sacado de una habitación en la que no estaban. O sea, como Alicia en el País de las Maravillas, ¿recordáis? ¿Recuerdas, Cristina? Sí. Que entra y de pronto, bien, pues sería entrar y es como si el que te está hablando fuese el conejo, ¿no? El conejo del reloj con el tiempo, el conejo, sí, no, el sombrero loco, no el conejo. Pues eso es lo que les sucede. Les atrapa tanto el poder de autosugestión que dejan de estar donde están, con lo cual es maravilloso. Y esos elementos que tienen los cuentos, de alguna forma, tú los querías llevar al espacio terapéutico, ¿verdad? Sí. Aprovecharlos para que sean cuentos que curen. Sí. Por eso en la situación de consulta, lo que yo hago con los niños, sobre todo cuanto menos edad tienen, es primero plantear una situación de juego, ¿no? En la que pues hay juegos con los que se puede inducir de alguna manera, pues pueden ser desde muchos muñequitos, que normalmente no son, aunque hay algunos que ellos pueden conocer, normalmente no son, pues son de madera o son de tela, ¿verdad? Y entonces lo que se hace es, en primer lugar, interesarnos por los protagonistas o de cuentos que ellos hayan leído, de series, de dibujos animados o incluso personajes de algunos juegos. Porque actualmente, hace 10, 12 o 15 años no, pero actualmente casi todos son con juegos digitales, ¿verdad? Entonces lo que hacemos, pese a que estén tan digitalizados, es utilizar alguno de esos protagonistas, con lo cual, si no conoces a ninguno, hasta la semana siguiente tenemos de tope para conocer al personaje, adaptarlo un poco
a las cualidades físicas, a cómo habla, a las inquietudes que tiene el niño, al tipo de vida que tiene, ¿no? Para cuando le presentemos dentro del cuento a ese protagonista, que normalmente sería lo lógico que no tuviese el mismo nombre sino uno parecido, o que le recordase de alguna manera, ¿vale? A su personaje favorito. Lo imbuimos de esas características físicas, de todo ese envolverlo de algunos estímulos habituales del niño, y le vamos presentando el cuento en el que el protagonista, o bien un ayudante del protagonista, o bien sufre el miedo, o bien le va a ayudar a enfrentarse al miedo. Dentro de esas herramientas de autosugestión utilizamos como objeto canalizador algo tan automatizado y tan perfecto para ayudar a relajarnos como es la respiración. Entonces utilizamos como objeto la respiración para que ellos vayan aprendiendo a hacerla serena. Entonces, cuanto más pequeño es el niño, pero normalmente hasta los 10, 11, 12 años suele funcionar bien, se les induce la idea de que respiran ayudando al estómago que se infle de aire, como si fuese un globo. No es la imagen más bonita, porque todos hemos inflado un globo soplando, ¿verdad? Y no lo podemos imaginar. Entonces, la respiración, si la mente la ayudamos a que se centre en ella, tiene también un poder hipnótico, el ritmo de la respiración. Ojo, si intentamos hacerla perfecta, inspirar, expirar, es decir, nos centramos demasiado en que salga bien, malo. Se pierde la magia. Se pierde, claro, porque recordemos que la respiración es un proceso, respirar es un proceso automatizado. Está sujeto al área del cerebro que es el autónomo, el vegetativo, donde están todas las vísceras, donde está todo lo que nos hace mantenernos vivos. Claro, en el momento en el que le prestas atención, el sistema automático se pierde. Es como si vas andando tranquilamente y de pronto te dicen, uy, pues sí que andas tú lenta, ¿no? O lento. Y de pronto te empiezas a dar cuenta y tropiezas. Escúchame, ¿será que no sabes andar? Pero suficiente es que te hayan dicho cómo andas para que desautomatices el proceso de andar y puedas tropezar, ¿no? Pues con la respiración sucede lo mismo. Entonces al niño es simplemente ayudarle a que imagine cómo su respiración es lenta y tranquila, muy, muy lenta, muy, muy despacio. Bien, así. Entonces, como decías anteriormente, es muy importante acompañar, ¿no? El que cuenta va llevando ese ritmo porque se va produciendo esa sincronía en la respiración entre el oyente y el contador, entre el niño y el cuentacuentos. Sí, sí, ese poder que tiene la mente no solo de autosugestionarse o sugestionarse, sino necesitar autoconvencerse de las cosas, provoca que con cualquiera de los 5 sentidos, porque recordemos que con la vista, con el oído, con el olfato, nos empezamos a vivir en esta vida. El bebé cuando es pequeñito no entiende nada. Los niños al principio no entienden nada, solo comienza a entrar en la vida a través de los 5 sentidos. Como consecuencia, utilizar cualquiera de esos 5 sentidos, el que cuenta el cuento, adaptándolos inicialmente a la necesidad que tiene el que escucha. Es decir, si está agitado, pues yo hablaré con los gestos tranquilos. Si su respiración es agitada, intentaré hacerla lenta, no tan lenta que agobie, pero sí un poquito más en calma. Si el volumen, si por ejemplo hay un poco de ruido externo excesivo, intentaremos bajar un poco el volumen, no excesivamente, pero sí un poco, ¿vale? Para que, acompasando la respiración al tono de voz y a la cadencia, la sugestión sea que él o ella respiren con esa serenidad. Hay un recurso y es que previamente, ya desde la primera sesión, desde la primera vez que conocemos a los niños, lo que intentamos es que ya se lleven para el siguiente día algún pequeño ejercicio de respiración. Las respiraciones diafragmáticas con el globo y también las de vaciado. Esas que nos ayudan a vaciarnos del exceso de aire
cuando estamos agitados, para hacer que al cuerpo le sea más fácil, más sencillo respirar con la pauta del diafragma. Entonces, claro, ya se vienen con cierto aprendizaje para cuando viene el cuento, es mucho más fácil que ellos se metan en respirar de una manera más tranquila. Entre los cuentos, ¿verdad? Porque en el libro ponéis varios ejemplos de estos cuentos que curan, que habéis ido personalizando para los niños con los que habéis intervenido. Había uno que recogía un poco esta explicación que tú estabas dando, el del niño que tiene miedo, ¿no? Miedo a la oscuridad. Sí. Igual podrías leer ese cuento, Ana, ¿qué te parece? Vale, perfecto. Sí, muy bien, lo hacemos. ¿Lo busco? Sí, sí. Vale, gracias. Era a propósito de un niño que, como tú has adelantado, tenía miedo a la oscuridad. Aunque le cambié el nombre, le pusimos el nombre en el libro de Jacobo al niño, ¿vale? Que llevaba ya tiempo con ese miedo. Bueno, pues paso directamente, ¿vale? A leerlo. Luis era un niño muy moreno, de ojos oscuros y de cuerpo fuerte, pues hacía mucho deporte, baloncesto y también tenis. Tenía el pelo muy, pero que muy cortito, y sus brazos eran muy delgados, y sus piernas parecían de chicle, de largas que eran. Durante el día sonreía con mucha facilidad, y las horas transcurrían llenas de juegos, pero por la noche nuestro amigo Luis parecía transformarse. Cuando la luna se imponía en el cielo y los sonidos del día parecían apagarse, su cara palidecía, sus ojos se entristecían y el cuerpo parecía encogerse. Luis tenía miedo a la oscuridad, a que las luces de casa se apagasen y a que sus padres se acostasen. A Luis la noche le asustaba y sobre todo dormirse si su habitación se quedaba a oscuras. Por la noche los colores se transformaban y había ruidos que aparecían de pronto sin saber de dónde. Luis no podía evitar asustarse y llorar. Entonces sus padres acudían a socorrerlo, le consolaban, le tranquilizaban y entonces él les contaba. Aquí pasa algo. En mi habitación hay bichos. Los oigo, papá, de verdad. Es así. Y debe haber uno gigante. Es muy fuerte su ruido. Cuando apago la luz aparece. No me dejéis solo. No os vayáis. Mamá, ven aquí a mi lado. Entonces sus padres se sientan a su lado. Le acarician, le besan y le susurran que no debe temer nada, pues esos ruidos son normales. Explican que en ocasiones puede ser el viento o incluso el tic-tac de su despertador. Pero a nuestro amigo esto no le tranquiliza, pues cada noche sucede lo mismo. Así es que todo continúa igual. Por eso, cuando sus padres no se dan cuenta, enciende una pequeña luz y de esa forma los bichos desaparecen. Es matemático, siempre sucede. A la mañana siguiente se levanta más tranquilo, pues a esa hora nunca hay nada. Durante el día no hay ruidos extraños, nada es extraño. Esto también es matemático. Hoy ha decidido contárselo a uno de sus mejores amigos. En el recreo, mientras toman el almuerzo, se lo cuenta con cierta vergüenza. Tantas veces le han dicho que tener miedo es cosa de pequeñajos y él ya es mayor, que ahora le da vergüenza. Pero su amigo suele entenderlo bien. Sabe cuándo debe pasarle el balón o cuándo le apetece jugar a los Lego y en ocasiones comparten incluso el almuerzo. Sin lugar a dudas se le entiende. Así es que se atreve y se lo cuenta. Todo el mundo le dice que no pasa nada, que su habitación es la misma durante el día que por la noche, pero Luis no sabe qué sucede.
Solo sabe que le teme y su amigo Ángel lo entiende, lo comprende y le pregunta: «Oye, Luis, por la noche, ¿qué es lo que más miedo te da de todo?», preguntó Ángel mirándole con ojos muy abiertos y cogiéndole por el brazo. «Uf, lo que más miedo me da son esos ruidos que siempre aparecen cuando menos me lo espero. Es que me ponen tan nervioso que no puedo parar de oírlos. Salen de debajo de la cama», le confesó Luis bajando el tono de voz y mirando de un lado para otro. «¿Y alguna vez los has visto? ¿Sabes qué forma tienen? ¿Cómo son?», preguntó de forma insistente Ángel. «Pues no, pero sé que están», afirmó de manera muy segura Luis. «Es cierto, yo también sé que están. Siempre están para asustarnos. No sé por qué, pero ahí están. A mí me pasa lo mismo y a María también, ¿sabes? A ella también le sucede. Ella incluso los vio. Eran como enormes dinos», le informó abriendo los ojos como platos y señalándole con el dedo. Luis se quedó perplejo, con la boca abierta de par en par. Había más gente como él. ¿Qué debían hacer entonces? ¿Formar un club de afectados por los bichos ruidosos y entre todos ir a casa por casa enfrentándose a ellos como los cazafantasmas, acaso? Mientras pensaba todo esto, su amiga María se acercó. Es una niña alta, rubia y con el pelo muy rizado. Su cara está llena de pecas y siempre sonríe. Llega saltando y tarareando alguna canción. Es súper divertida. «¿Qué estáis haciendo? ¿Jugáis a la comba conmigo? ¿Hacemos algo?», les preguntó rápidamente y con voz chillona María. Ella siempre tenía que estar haciendo algo, siempre estaba moviéndose. A veces hasta pone nervioso a Luis, pero era tan simpática que era una de sus mejores amigas. «Oye, María, ¿tú tienes ruidos en tu habitación?», le preguntó Luis, algo avergonzado y sonrojado. «Ya no, sé cómo asustarlos y se han marchado». «Pero son peligrosos, ¿no? ¿No son comodinos?». Más asustado aún, le dijo Luis. «Ya, pero yo los he echado», repitió María recogiéndose el pelo en una coleta. No podía estarse quieta. Luis no podía creerse lo que estaba oyendo. María, una niña más bajita que él, y los había asustado. Esto no podía ser verdad. Algo no encajaba. Pero por otro lado, si ella podía, a lo mejor, si él se lo planteaba, lo conseguía. «No, pero esto no puede ser. Aquí hay gato encerrado». Algo no le cuadraba a Luis. «Pero María, no me mientas, dime la verdad. No pasa nada. Yo soy tu amigo, yo también le tengo miedo», insistió Luis, asustado y perplejo a la vez. «Pues es que ya no están, se han marchado. Como tú los dejas que se queden, pues ahí están. Son tan cómodos y tranquilones que cuando llegan a una habitación de niños, si les dejan, se quedan a vivir», sentenció María una vez más. «¿Tranquilones? ¿Que yo les dejo?». Luis cada vez estaba más perplejo, asombrado, pero también más tranquilo. «Pero María, ¿de qué me estás hablando? Yo no entiendo nada», le insistía Luis. «Mira, es muy sencillo. Ellos se alimentan del aire que a nosotros nos sobra. Mi abuela me lo ha explicado. Entonces, cuando nosotros respiramos muy deprisa, les damos muchas sobras. Entonces, ellos se engordan y hacen más ruidos para que nosotros nos asustemos. Porque cuando tenemos miedos, respiramos más deprisa. Me lo ha dicho mi abuela. De verdad, eso siempre pasa. Y entonces hay que aprender. Es verdad que en mi habitación ya no están, pero en ninguna. Yo ya no les doy las sobras. Y yo tenía bichos de todas clases, incluso dinos, ya lo sabes. Pero en un plis-plas se han ido, se ahogaron. Claro, como no les di nada, se aflacaron». Terminó María elevando el tono de voz a cada minuto que pasaba. «Ja, ja, ja, aflacar. Pero que no es eso, María, es adelgazar», se burló a carcajadas Ángel, el otro amigo, el que estaba escuchando. «Déjala que lo diga como quiera. Pero María, si siempre tenemos que respirar, siempre nos va a sobrar algo», continuó con sus preguntas Luis, mientras parece que se iba tranquilizando. «Ya, pero solo son las sobras rápidas, no les gustan todas.
Tienes que conseguir que tu aire se calme y respirar si puedes haciendo que tu estómago se infle. Es que este aire no le gusta nada de nada, pero si lo haces con la nariz, no pasa nada, no te preocupes. Tiene que ser despacio. Y el de la barriga les gusta todavía menos. Nada de nada. Bueno, anda, me voy. Están jugando al elástico. ¿Te vienes? Terminó de explicar María mientras se alejaba saltando a la comba. Y María, igual que llegó, se marchó, con una sonrisa de oreja a oreja y sin bichos. Y ahí estaba Luis con los ojos abiertos de par en par. Pasmado, pero tranquilo, muy, muy tranquilo. Realmente se sintió relajado, después de oír a su amiga. ¿Pero ahora qué iba a hacer? ¿Lo intentaría? Entonces Ángel dijo algo. Pues yo lo voy a intentar. Si María lo ha hecho, yo también. Que se aguanten, no les voy a dar más de mi aire. A pan y agua, como dice mi abuelo. Pues nada, a aflacarlos, se dijo a sí mismo, mientras se reía también de sí mismo. Aunque Luis no dijo nada, sí lo pensó. Y pensó, pues yo también. Y llegó la noche, se lavó los dientes, se puso su pijama y leyó un poquito, hasta que llegó su madre y le dio 2 besos. Entonces se apagó la luz. Luis no podía dejar de pensar en su amiga, pero también en los bichos. Entró su padre y le dio otros 2 besos. Al rato comenzó a oírlos de nuevo. Y misteriosamente también oyó la respiración de su cuerpo, de su propio cuerpo. Entonces recordó, si les das las sobras, se engordan. Luis respiró lento, despacio, hinchando su barriga como si fuese un precioso globo de feria, de esos que flotan en el aire, de preciosos colores. Y soltaba muy, muy despacio el aire de su cuerpo. Cuanto más despacio salía el aire, y más lenta oía su respiración, menos oía los bichos, y misteriosamente sus ojos comenzaban a ver la oscuridad. Eran como preciosas linternas que enfocaban con luz y le permitían ver cualquier rincón de la habitación. Esta parecía ser la solución. De repente, su padre le despertó. Luis, anoche cuando entré ya estabas durmiendo. ¿Has descansado bien?, le dijo su papá mientras le daba un beso de buenos días. ¿Ya es por la mañana, papá? ¿Cómo? Pero si ha sido ahora mismo. Ahora mismo me he dormido. ¿Y los bichos? Seguro que ya es de día, papá. ¿No me estás gastando una broma?, preguntó estupefacto y creyendo que todo era un gran sueño. Pues sí, de día y sábado. ¿Nos vamos a jugar un partido de baloncesto?, le confirmó su papá. Y los dos se fueron después de desayunar, y por el camino Luis le fue explicando cómo ya no iba a dejar en ningún momento que los bichos que a veces hay en la oscuridad se queden. Le enseñó cómo hay que aflacarlos con las respiraciones tranquilas y cómo sirven estés donde estés. Da lo mismo que sea de noche, que estemos intranquilos por algún miedo durante el día o incluso asustados por algo que tengamos que hacer. Y le explicó cómo esto es verdad de la buena. Únicamente hay que probarlo, respiración tras respiración, segundo tras segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día y noche tras noche. Y ahora, muy despacio, si quieres, abre los ojos. Bueno, un placer escucharte cómo lo relatas, ¿no? Me has llevado a mí también a esa respiración sosegada y me hubiera gustado de niña tener este cuento. Ser el Luis. Un placer hablar contigo. Ha sido un encanto. Muchas gracias por este espacio tan bonito. A ti, a Disclé y a Manuel Guerrero.
por supuesto. Un abrazo Sí. para todos y todos los que estéis escuchando. Pues como te decía, ¿no? Llevas con la voz, con la respiración, con la cadencia, nos arrastras a ese estado, ¿no? Que eso es importante. Y mientras leía yo pensaba, ¿no? Me imaginaba si hubiera recibido el cuento de niña, que también me hubieran entrado muchas ganas enseguida de probarlo a la noche para manejar mis propios miedos. Y creo que el éxito del cuento es ese, ¿no? Cuando el niño se emociona y quiere probar los recursos que le aporta. Sí, sí, efectivamente. Y de hecho, una vez que se dan cuenta de eso, no sé si antes lo hemos estado comentando, ellos aprenden a hacer sus propios cuentos. Ya no es solo que enseñamos a los papaitos, ¿no? A los papás y a las mamás, o si vienen a algún otro miembro de la familia, ¿no? A que elaboren sus propios cuentos, porque esa es la misión también del libro. No solo dar a conocer la estrategia, sino que los educadores aprendan a cómo hacer esos cuentos que pueden ayudar. Pero es que los niños son capaces de elaborar los suyos, o incluso hacer segundas o terceras partes del propio cuento. No les gusta tanto que te vienen con esas ideas, ¿no? Entonces, claro, esa es la maravilla, cuando el niño se da cuenta de que tiene una herramienta dentro de sí para ser productivo. Cuando ya somos adultos, bueno, pues en la consulta hay que explicarlo de otras formas, la capacidad de autosugestión, ¿no? Y hay que dar otras herramientas más ligadas al poder de la razón, ¿no? Pero con los niños es maravilloso, como tú dices. Sí, el mundo mágico abre otras puertas que son diferentes, ¿no? Y hay que saber llegar a ellas. Sí, claro, el mundo mágico abre las puertas del miedo. También, sí. Claro, abre las puertas de lo que sea, como dice el dicho, el miedo es libre, te puede llevar donde quieras. Afortunadamente, igual que el miedo es libre, la solución, es decir, el miedo nos asusta, nos atenaza porque se engancha a la autosugestión. Bueno, pues es esa herramienta que es parte del problema inicialmente, la convertimos en la mágica y en la gran herramienta que es parte de la solución o la gran solución, ¿no? Entonces, pues igual que se abre la puerta y entra el miedo, bueno, pues le dejamos que salga. ¿Cómo? Pues empujándole con nuestro príncipe valiente, nuestra Pocahontas, nuestras respiraciones que María no las enseña, o bueno, cualquiera de los protagonistas que los niños quieran elegir. Sí, una de las personas que está escuchando el directo nos dice, ¿no? Ella también es terapeuta, Maguela, cómo también utiliza la respiración en la consulta y que de alguna forma les dice que va a enseñar una nueva forma de respirar, ¿no? Para irla practicando, introduciendo. Sí, sí, efectivamente, como hacemos, sí, de hecho es mágico, ¿no? Porque entran dándose cuenta que respiras, dependiendo de la edad que tienen, pero todos los niños saben lo que es la respiración, pero salen como si saliesen con un gran arco, o sea, como con un arma poderosa Sí, sí, sí. de la respiración. Hay niños y niñas que te dicen a la semana siguiente o al cabo de 2 semanas como, por ejemplo, como en el cuento, ¿no? Porque en todos los cuentos hay pues, todo lo que son las experiencias de los propios niños, ¿no? Lo que tú introduces. Y como en el recreo le han explicado a sus amigos, a sus amigas, a sus compañeros, que para no ponerse nervioso tienen que respirar de otra forma, ¿no? Y lo esgrimen como si fuese la gran espada de Arturo o las botellitas mágicas de Alicia en el País de las Maravillas o el arco o bueno, o si cualquiera de las armas poderosas del Fortnite o de cualquiera de estos juegos a los que tanto juegan, ¿no? Y que eso es otra, el gran poder y perdona que lo diga de una manera tan llana, el gran poder de la autosugestión, de la autohipnosis que tiene la mente humana, pues claro, engancha demasiado, creo yo, aunque esto es un juicio de valor y no sé en qué medida es bueno hacerlo aquí, engancha de forma adictiva, ¿no? A los juegos que son poderosos, los juegos digitalizados. Son hiperpoderosos porque tienen una resolución gráfica, tienen una cantidad de detalles cada uno de los personajes, no solo a nivel visual, sino que tienen la facilidad, claro, sentirse el niño protagonista, el niño y no tan niño, ¿no? Pues se queda enganchado, dicho mal y pronto, eternamente. Pero Claro. es el poder de autosugestión que tiene la mente. Por eso es una herramienta muy poderosa sabiendo utilizarla bien.
Y en el otro extremo tenemos los cuentos tradicionales, que están siempre cargados de mucho simbolismo, que juegan también con todos los arquetipos, que de alguna forma van cambiando las imágenes, pero el arquetipo en sí se mantiene a lo largo de los años o de las diferentes culturas, ¿no? Y, y lo que nos ofrecen también esos cuentos tradicionales son salidas. Son personajes que viven emociones como muy intensas o tienen una gran dificultad y a través de la aventura del cuento se logra salir. Sí, 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 sí. Efectivamente, porque tradicionalmente, a lo largo de, bueno, en todos los años, como tú bien has comentado, en la cultura popular hay un montón de cuentos, de historias que, bueno, curiosamente inicialmente eran para adultos, por supuesto, ¿no? Sí. Que era una forma de transmitir, por un lado, la cultura, la forma que había de vivir, la filosofía de vida de aquellos momentos, ¿verdad? Y por otro lado, también dar, como tú dices, soluciones, ¿no? Algunas veces, bueno, pues por eso, por la cultura, por la sociedad que se vivía, pues a pesar de que el trasfondo, como tú muy bien has dicho, era el mismo, pero se transmitía de manera distinta. Era curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en la época victoriana, pues los cuentos eran muy, aparte de estar muy imbuidos por un montón de detalles o inmersos en un montón de detalles y muy gráficos también, ¿no? Pero, por ejemplo, casi todos los protagonistas que salvaban, ¿no? Pues solían ser chicos, o eran hombres, y la mujer ocupaba una posición más pasiva, que no estoy introduciendo ningún tema, ojo, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero lo digo como un reflejo, ¿no? de la sociedad del momento, ¿no? Y hasta el día de hoy, aunque se han transformado, porque fíjate, los grandes cuentos, por un lado, o bien de Andersen o de los hermanos Grimm, han sido llevados a películas transformadas. Disney se ha nutrido de muchos de ellos y se ve incluso en Disney la evolución, ¿no? de los cuentos, porque obviamente los finales que conocemos de los grandes cuentos de la literatura, Disney los transformó, porque los finales eran muy agrios, muy dramáticos. Describían con detalle cómo la Cenicienta, por ejemplo, moría o se quedaba durmiendo para siempre, o Blancanieves, como perecía, ¿no? Antes de Disney lo que hacía era transformarlo para hacer la cosa un poquito más amable, afortunadamente, ¿no? Pero incluso Disney ha evolucionado. En las últimas 2 décadas, aproximadamente, ya no hay, o sea, los protagonistas en el mismo grado, ¿verdad? Son chicos que chicas, femenino, son valientes todos se salvan a sí mismos, no hay por qué terminar de ninguna manera felices, ¿no? Y no menos perdices, como habitualmente terminaba Disney siempre. Incluso en las 2 últimas décadas, eso plasma lo que es la cultura, lo que es la sociedad, y dependiendo a qué zona del mundo va dirigido el cuento, pues efectivamente también se transforma, ¿no? Sí. Es precioso. Es decir, entrar a estudiar el mundo de los cuentos te ofrece no solo la salida mágica, la salida del dolor, del miedo, la transformación emocional, sino también la historia que rodea a todos esos cuentos. Es precioso entrar en ellos. Y como dices, a través de esa evolución se va viendo cómo evoluciona la sociedad, ¿no? Hasta tener personajes femeninos como Brave, que es la heroína del cuento. Sí. O Pocahontas. Pocahontas llega y decide no irse con Smith, como se llamaba, ¿no? Se queda allí, se planta. O bueno, Mulan. Madre mía. Mulan es el salto ya, ¿no? Porque se hace pasar por chico, salva a la familia para que una cosa, ¿no? Entonces es muy bonito, es precioso. De hecho, a mí me han servido los cuentos de Disney actualmente con adultos, cuando trabajo con adultos. Está hablando de un caso de una persona que estaba muy enganchada a las relaciones dependientes, ¿no? Y de pronto estaba hablando un día y yo le decía, en otras cosas, con lo valiente, ¿no? Que tú te enfrentas a las situaciones de la vida, y en esto, lo dependiente, ¿no? Y le dije, wow,
es que no sé, ¿qué prefieres ser? ¿Qué preferías ser? Digo, los cuentos de Disney, las películas las has visto, sí. Digo, no sé, cierra los ojos. Entonces, le induje la respiración Ujú. y digo, bueno, ahora cierra los ojos. Vamos a pensar en la Bella Durmiente. Vamos a pensar las hadas madrinas de la Bella Durmiente o incluso en Blancanieves, ¿no? Las dos tienen atributos que se parecen a esta persona. Sí. Digo, y ahora vamos a pensar al ratito, vamos a pensar en Brave. ¿O acaso en Pocahontas? Ahí estamos, venga, abre los ojos, ¿no? ¿Quién quiere ser? Me decía, oh, pues Brave, no cabe la menor duda. Digo, pues mira a ver, ¿no? Mira a ver lo que te dice tus emociones, mira a ver por qué estás atrancada. Entonces fue así un punto de inflexión. Dicho aquí, de esta manera, sin poner en contexto todo el caso, ¿verdad?, del adulto, puede parecer una tontería, pero no, porque ahí lo que sucedió es que de pronto se vio ligada a esas emociones más de la infancia sin ningún tipo de idea preestablecida, preconcebida, sin ningún miedo, ¿no? Y entonces eso fue así como un punto de inflexión, ¿no? Y cada vez que venía a la consulta decía, esta semana he sido más brave que cualquier otra en el ámbito de las relaciones, ¿no? Era una necesidad, bueno, no voy a contar el caso, pero para que veas que también esa capacidad, ¿no?, de meternos en el cuento, en cómo nuestra mente necesita sentirse atrapada por eso, en los adultos también funciona. De hecho, los cuentos para adultos o provocar narrativas distintas sintiendo los personajes o los juegos de rol, ¿no?, de role-playing que muchas veces hacemos en la consulta, cuanto más te mete, más dentro de la película autosugestiva está y más fácil es que descubras cómo tus emociones se pueden comportar de manera distinta como lo están haciendo. Claro, porque el cuento, las narrativas o estos juegos te permiten identificarte con quien quieres ser o con quien te gustaría llegar a ser y vivir esas habilidades o esos recursos, ¿no?, esas cualidades. Efectivamente, como dices, con quien quieres ser, con quien te gustaría ser, y yo, si me lo permites, Sí, claro. cambiaría un poco, con quien necesitas ser. También. Lo que pasa es que el miedo, que vuelvo a repetir la palabra, nos atenaza, nos impide ser lo que necesitamos ser. El niño valiente que sabe que aunque durante el día si hay ruido, si no le asustas por la noche, ¿cómo me va a asustar? Yo sé, como me decía un niño en la consulta. Mira, me decía un niño que yo no recuerdo si lo cito en el libro hace muchísimo tiempo. Papá y mamá le decían, si tú sabes que los espíritus no existen y tal. Y yo llegó un momento en que le pregunté a él, ¿y tú qué opinas? Y me dice, sí, yo sé, así, yo sé que los fantasmas no existen, pero por favor quítame este miedo. Claro. Hizo una diferencia enorme entre la razón y la emoción. No sé si está aquí, pero mis abuelos decían que las emociones estaban por aquí, donde estaba el alma, ¿no? Y pues, claro, pues eso es lo que sucede. Cuando el adulto también, o sea, necesitamos ser de una manera, pero la razón me impide, porque me quedo atenazada. O sea, la emoción de miedo me impide ver más allá y no puedo. Entonces, por eso las narrativas, utilizar a veces el que ellos generen, los adultos generen sus propios cuentos también, o en casos así, brevemente sacarlo a lo que estábamos haciendo en terapia y llevarlos a un plano más infantil, meramente emocional, también haces como un tiempo fuera de la razón y te colocas en el plano emocional y les ayuda también. Los cuentos son para los niños y para los adultos. Ellos tienen esa capacidad de diferenciar muy bien, ¿no? Yo recuerdo también una niña que me decía, mi cabeza, mi mente ya sabe que no tengo que tener miedo al ascensor, pero mi cuerpo no. Eso es, sí. Porque eso claro, ella lo experimentaba en el cuerpo, entonces ya sabía por todo lo que le decía mamá, en el ascensor no pasa nada, pero luego el cuerpo lo seguía experimentando. Claro, el cuerpo le bloqueaba, le cerraba la tenaza. Sí, sí. Maravilloso cómo los niños tienen la capacidad de ser tan claros, concretos y concisos en la expresión emocional. Sí. No se andan dando vueltas y vericuetos como nosotros, que a veces no encontramos las palabras que definen lo que sentimos. Ellos tienen esa capacidad de estar siempre sintiendo. Maravilloso. Y si vamos a tu niñez, Ana,
¿Cuáles han sido tus cuentos, o al menos uno de ellos, de esos cuentos entrañables que guardas un recuerdo, no solo por el cuento, sino también por quien te lo contaba? Pues hay uno que siempre me viene a la cabeza, bastante a menudo siempre, cada vez que es el de los 7 cabritillos. Uh-huh. Es un cuento que yo creo que probablemente todos conozcáis, o no, no lo sé, pero creo que lo tengo siempre tan presente porque mis abuelos, sobre todo mis abuelas, ¿no? Contaban muchos cuentos. Y yo, aunque pasaba mucho tiempo con ellas, pero más con una de ellas, que era una mujer que le gustaba muchísimo leer, pero sobre todo contar las historias de la familia, ¿no? Entonces, cuando yo creo que ese cuento, el cuento de los 7 cabritillos, porque creo que el original son las 7 cabritillas, ¿no? Me parece, pero mi abuela decía los 7 cabritillos, ¿no? Porque encima ellos fueron, ella tuvo muchos hermanos, yo tengo 4 por debajo, nosotros somos 5, entonces yo creo que ese cuento a mí me maravillaba tanto porque de alguna manera sentía la conexión, ¿no? con ese cuento. El cuento de los 7 cabritillos lo conocéis todos, ¿no? Pues la mamá tiene que salir, Sí. y se deja los 7 cabritillos ahí, el lobo siempre está al acecho, ¿no? Y la mamá le da instrucciones para que ellos sepan defenderse quedándose dentro de casa, que nunca les abra el lobo. Es decir, ahí la instrucción es: yo doy una serie de herramientas para que no os pongáis en riesgo, ¿no? Vale. Y bueno, pero luego lo que pasa es que el lobo llama a la puerta, toc, 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 y soy yo, vuestra mamá, ¿no? Soy yo, mamá, abridme la puerta, que se me han olvidado las llaves. Y como mamá les había dicho que el lobo tenía la voz muy, muy ronca, pues así podrían conocerlo. No, tú no eres. Era tan ingenuo, ¿no? Yo pensaba cuando me lo estaba contando mi abuela, sobre todo cuando tenía más años. Recuerdo, estuve pachucha durante un tiempo y estuve encamada casi un mes. Y yo siempre le decía toda la noche: abuela, cuéntame el de los 7 cabritillos. Siempre me dormía con ese. Yo tenía aproximadamente 8 años. Y ya con 8 años, cuando me lo decía, pensaba, pues hay que ver, qué tonto, ¿no? Sí, ¿para qué le dicen al lobo que saben que no es él, que la voz la tiene ronca, ¿no? No, que tú tienes la voz muy ronca, nuestra mamá la tiene más fina. El lobo, que es tan astuto, se fue a por huevos. Se los comió, porque los huevos aclaran la voz. En el cuento original se supone que era otra cosa lo que tomaba, pero mi abuela decía huevos. Bueno, aclaran la voz. Y mi abuela lo contaba así. Le gustaba tanto leer, que era una cosa que lo contaba así, metiéndose ella como si fuese ella la mamá del cuento, ¿no? Y bueno, no sé si quieres que siga contando el cuento. El caso no es necesario, ¿verdad? No, es el sabor que te ha dejado a ti el cuento, ¿no? Sí, un sabor, a pesar de que el cuento es agridulce, pero un sabor muy, 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 muy agradable, muy amable, porque yo cada vez que evoco el cuento evoco felicidad. Recuerdo no solo a mi abuela, sino a todos ellos, a todos nuestros mayores, que tuvimos la fortuna todos de conocerlos durante tiempo a los 4, ¿no? Y tenerlos cerca, por supuesto. Pero también el cómo mi abuela, viendo que los finales de los cuentos a veces no eran tan amables, nos daba la oportunidad de cambiar el final del cuento por cómo más nos gustaba, ¿no? Entonces yo creo que eso también facilitó el que luego nosotros nos hayamos inventado nuestros propios cuentos, ¿no? Que el saber escuchar, el empatizar con cómo estábamos en cada momento. Escogía, esta abuela escogía sobre todo cuentos, pero la otra sabía así como pequeñas poesías y versos, ¿no? Y también cancioncillas que rimaban, ¿no? Como ese de Codín, de Codana, la vera, vera, van, el cuchillo, y eran canciones, y también lo acompasaba con un ritmo que nos calmaba, nos hacía ponernos sobre su regazo y entonces nos daba golpecitos, y según daba el golpe, de Codín, de Codan, entonces eso también era como una pequeña nana, ¿no? Que nos... Sabes que todo aquello que es simétrico, ¿no? Los sonidos simétricos, lo que vemos, si es simétrico, el balanceo del cuerpo, la respiración, la cadencia de la voz,
con cierta pauta simétrica, las nanas, todo eso nos calma muchísimo al cerebro. Y yo creo que por instinto, como el saber popular, todo es instintivo y ellas, igual que lo hicieron sus madres y abuelas y abuelos, ¿no? Pues nos lo fueron transmitiendo también y ellas tenían ese poder. Entonces, yo con ese cuento no solo es a la abuela que me lo contaba, ¿no? Sino, pues eso, el calor, la empatía, el cariño, las enseñanzas. Ese cuento también me evoca todas las historias de la familia que ellas nos contaban, cuando ya eran pequeñas, cuando crecieron, cómo sus padres les hablaban, los inconvenientes de la vida, las historias de uno y de los otros hermanos, ¿no? Entonces todo eso nos enganchó, incluidos los cuentos, que eran también cuentos de su infancia, o canciones de su infancia, nos apegaba a la familia. Era como, los cuentos para nosotros para mí han sido como tener presente constantemente de dónde vengo. Ya no solo lo que el cuento me ha dicho, sino por quiénes me lo han contado y todo lo que alrededor había. Esa necesidad que tenemos de sentirnos parte de una familia, con unas raíces, no solo de lo que tenemos aquí, sino de quién partimos y lo que dejamos para los que de nosotros han salido, ¿verdad? Entonces, esos cuentos tradicionales y lo que por el camino nos hayamos podido ir inventando para contarlos a nuestros hijos, a mí también me enganchan a la familia, a nuestra historia, a todo lo que nos han enseñado, a lo importante que son, a los recuerdos. Bueno, de alguna forma el narrador hace suyo el cuento, ¿no? Con su historia también, y lo llena de detalles personales. Y entonces eso hace que el cuento no solamente quede el recuerdo de la historia, sino que quede asociado al contador. Claro, claro. Y lo hace, como tú dices, más mágico por todo eso que de sí ha puesto y sobre todo por la emoción con lo que lo ha envuelto. Yo creo que si el cuento es el regalo, el papel de regalo es como lo cuentas, ¿sabes? O que a veces no digo tan importante como el regalo, pero sí, si no lo envuelves, no digo solo con el papel, sino el cómo lo presentas. Muchas veces cuando un regalo viene con una pequeña notita, ¿no? Hace más de ese regalo que lo que el regalo es en sí, ¿no? O el cariño con lo que lo has envuelto, el detalle que le has puesto que le sugiere a la persona, ¿no? Pues la voz, el tono, los ojos, la persona, la emoción, que es el apego que tú le tienes a esa persona. El saber acompañar cada momento del cuento con la intensidad adecuada, eso también es muy importante, ¿no? Con la emoción que corresponde. Sí, sí que efectivamente no es tan difícil, ¿eh? No. Parece que estamos dando detalles, parece que luego es complicado. Te lo digo porque alguna vez en la consulta algún padre o alguna madre me han dicho, uff, es que esto parece un poco complicado y no sé si voy a saber hacerlo. Y es tan sencillo como, no, mira, léete 2 veces el cuento. Cuando se lo hacemos en consulta, la instrucción es, antes de empezar a leérselo, léetelo tú en voz alta y créetelo. Claro. Y esto es tan sencillo como leerlo un par de veces, creértelo, meterte como si fueses un niño en él y ya está. Porque si te sientes tú el protagonista del cuento, vas a saber transmitirle todo lo que ese protagonista le tiene que decir a ese niño. Pero como tú dices muy bien, el cómo lo dices, el cómo lo cuentas, la expresión, el cómo el cuerpo de la persona que lo está contando se abre o se cierra en función de si es una emoción negativa que te asusta o es una emoción que te abre, que es la positiva, ¿no? Claro, cuanto más cuentos cuentas, cuanto más historias en voz alta te escuchas a ti mismo, más emociones, más vivencia fuerte emocional transmites tú en lo que estás contando. Entonces, creo que por eso, cuando ya llegamos a abuelos, espero poder serlo en algún momento, pero yo creo que cuando los abuelos van, y no están mal,
no están preocupados excesivamente por nada y están con los nietos. Yo creo que por eso les ofrecen tanto, ¿no? Porque son capaces de volver a vivenciar esas emociones tan intensas, a dejarse llevar, porque tienen las preocupaciones están ya un poquito más alejadas, ¿no? Incluso si les duele algo, si están preocupados por algo del día, pero ya no tienen tanta presión cuando estamos en la etapa, ¿verdad?, adulta, que nuestros hijos están creciendo. Sí. Entonces están en un plano distinto, con las emociones a flor de piel también. Están libres muchas veces de estrés, del estrés cotidiano y también de la crianza en el que podemos estar inmersos los padres, ¿no? Y eso les permite entrar en el mundo del niño pues sin límite de tiempo, porque yo creo que para contar un cuento no hay que ir con cronómetro, hay que ir... No, efectivamente, hay que ir a lo que salga, a lo que salga. Sí, porque si te metes mucho en el cuento lo puedes alargar lo que quieras. O el niño te va a pedir más. Entonces también hay que estar pendientes de eso, de que si los niños van sugiriendo más detalles y quieren más, tenemos que estar abiertos a que ellos vayan metiéndose en ese cuento, a ver qué nos tienen que decir y a ir modificándolo en función de sus necesidades. Sí, y aquí, como tú dices, con el tiempo, el que sea, que muchas veces en el día a día, cuando somos adultos, como tú has dicho, con el exceso de responsabilidades de la vida adulta, eso no significa que nuestros mayores no las tengan, pero están ya en un plano distinto. De hecho, yo creo que a los abuelos, igual que a los niños, les viene fenomenal compartir, si pueden, tiempo y espacio con los abuelos, porque tienen una forma diferente de transmitirnos la vida. A los abuelos les viene maravillosamente bien disfrutar de las emociones de los niños. Entonces, eso es un tándem precioso, ¿no? Cuando estás liberado y le estás contando el cuento, ves la alegría, la emoción, cuando se meten en el cuento los abuelos, ¿no? Y es un tándem porque van acompasados, ¿no? Entonces el niño se sorprende, el abuelo se sorprende y hay poca razón ahí, se dejan llevar por casi todos ellos. Ana, ha sido un placer compartir este espacio, escucharte, seguir los cuentos contigo, incluida el de los cabritillos. Gracias. Para mí también ha sido un placer y aunque antes, hace un rato, me he despedido de todos porque pensaba que estabas cerrándola. Lo siento, no me he dado cuenta del tiempo. Pues ahora vuelvo a agradecerte a todos los que están escuchando, a ti personalmente, particularmente por haberme invitado a este espacio tan bonito y bueno, y nuevamente a la editorial y a Manuel por facilitar también todo esto, ¿vale? Un placer. Y aquí estoy para cuando quieras. Pues lo mismo, un placer haberte escuchado y haber permitido que todos viajemos contigo a los diferentes cuentos, ¿no? Y a recordar ese libro. La verdad es que es un libro precioso para todos aquellos que quieran generar esos espacios con los niños, abuelos, padres, educadores, ¿no? Y agradecer también a la editorial el apoyo de esta idea de contemos un cuento y bueno, pues espero que nos podamos volver a encontrar, Ana. Seguro que sí, y aquí estoy para lo que quieras. Bueno, pues solo desearos unos felices y serenos días a todos. Lo mismo. Pues gracias. Nos despedimos. Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Chao. Hasta luego. Adiós.